Bueno, pues buenas tardes, espero que estén excelente. Vamos a empezar a transmitir en Facebook. Es una charla muy cortita, porque de hecho tenemos un curso a las 7 de la noche. Sin embargo, es muy, desde mi punto de vista, es muy relevante porque nos ayuda a entender en dónde debemos enfocar los esfuerzos o estadísticamente dónde están los problemas de inocuidad para considerarlos en donde nosotros estamos trabajando o en donde estamos construyendo un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que revisar es la información, pues ahora sí que lo que sucede realmente en la industria, ¿no? Entonces, vamos a revisar esa información justo. A ver, muy bien, entonces, a ver, me dicen si ven la pantalla. Ah, muy importante, si hay alguien aquí que no está en nuestro canal de WhatsApp, nosotros publicamos normalmente aquí digamos, las charlas, tenemos boletines de inocuidad y normalmente les recordamos si es que no asisten a las charlas de inocuidad, pues les pasamos el link para que puedan verlos si es que lo necesitan o si es que les son de utilidad. Esto, por supuesto, lo dejo para todas las personas que nos están visualizando, incluidas las personas que están aquí en Facebook Live. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, que reitero, es muy corto. Si les gustaría, digo, si les gusta y me lo comentan al final, si es que consideran que es útil y que desglosemos todavía más la información, podemos hacerlo. La verdad es que es mucha información. Nos estamos basando en un artículo que se publicó en la revista de Protección de los Alimentos. Y bueno, pues es algo que considero que es útil para la mayoría de las personas que pertenecen a la industria de los alimentos, pues porque son los principales problemas de inocuidad que hay en la industria. No los de calidad, pero la mayoría sí de inocuidad. Es decir, es solamente un rubro de la gran cantidad. Tiene cosas importantes que saber. No, la verdad es que este estudio que vamos a revisar, estas estadísticas, están basadas en un periodo de 21 años, ¿ok? Del 2002 al 2023, todo lo que se ha registrado para efectos para efectos del estudio que vamos a revisar, bueno, proviene de esos datos, ¿ok? Entonces, vamos a ver de qué se trata esta información, ¿de acuerdo? Es muy interesante, a mí me gusta siempre hablar con datos, por lo tanto, para mí es algo relevante, les decía. Y bueno, por definición, muchachos, por definición, de acuerdo a la FDA, un recall o un retiro de productos son acciones tomadas por una empresa, ¿verdad? Para retirar un producto del mercado, ¿ok? Estos pueden llevarse a cabo por iniciativa propia de la empresa o a solicitud de la FDA o obviamente por una orden que da la FDA bajo una autoridad legal. ¿Ok? Entonces pueden ser que yo solito, que la FDA me lo requiera, o si es que una autoridad legal se lo pide a la FDA, puede ser de esa manera. ¿Ok? Ahora, hay un término que se suele asociar con esto, que también por ahí les voy a dejar un link, si es que quieren en algún momento, ahora de hecho déjenme dárselos de una vez. Hay algo que se llama el withdrawal, ¿no? Que es muy similar a lo que pues, ahora sí que al término que nosotros normalmente tenemos como recall, ¿ok? Sin embargo, a lo que se refiere el withdrawal es que es un movimiento del producto igual por una infracción menor que no esté sujeta a una acción legal por parte de la FDA, ¿ok? Y la empresa retira el producto del mercado o corrige la infracción e incluso puede llegar a devolver el producto, suponiendo, por supuesto, que no sea un problema de inocuidad, ¿ok? El withdrawal suele emplearse mucho en nuestra jerga, en nuestra industria, porque en varios, no solo en Estados Unidos, sino por ejemplo también en la Unión Europea, se emplea este término, ¿ok? Un withdrawal, pues puede decirse que es algo así como un retiro voluntario del mercado, nada más que sí conlleva, hay que analizar bien las definiciones porque la Food Agency de UK dice que un withdrawal, a diferencia de un recall, es que en el withdrawal tú haces como la retirada, ¿verdad? Pero antes de que esté el producto en el estante, antes de que esté en contacto con el consumidor.
y un recall más bien lo activas cuando el producto ya está con el consumidor y tienes que hacer una notificación. Ok, entonces hay varias diferencias en cuanto a quién lo define y cómo lo define y las implicaciones que este tenga. Entonces, digamos que en términos general, withdrawal es, por así decirlo, entonces una situación donde el producto todavía, digamos, está bajo nuestro control, o que todavía no está expuesto, aunque ya se está distribuyendo, todavía no llega al público. Y el recall es más bien cuando ya potencialmente lo compraron y donde tienes que, por supuesto, recogerlo del punto de venta y notificar a las personas que lo han comprado pues, por los medios masivos más asequibles, ¿no? Más que asequibles que tengan mayor impacto. Posteriormente, muchachos, nosotros tenemos que entender que entonces los food recalls, o sea, los retiros de alimentos, la retirada de productos alimenticios del mercado, aplica cuando tenemos una violación a las regulaciones de la FDA, en este caso sí particular, porque el estudio se centra en la información de Estados Unidos, la que ha generado en los últimos 20 años. ¿Ok? Posteriormente, la FDA regula todos los alimentos, muchachos, excepto la carne, las aves de corral y los productos de huevo procesados, los cuales son regulados más bien por la USDA. ¿Por qué me mencionas esto, Irving? Porque ¿qué crees? Que el estudio está basado solamente en la información que provee la FDA. Quiere decir que de lo que me vas a enseñar es correcto. Ok, o sea, tú vas a tener en realidad más información relacionada a los retiros, nada más que en el sentido agropecuario normalmente nos referimos más a la USDA. Normalmente aquí les dejo el link de su servidor, colegas. Yo normalmente publico pues información relevante, comparto artículos, a veces analizo artículos, como es el que estamos viendo aquí, como parte de Motus Q, que como saben somos una consultora de inocuidad especializada en la industria de los alimentos, ¿ok? Luego, posteriormente, muchachos, nosotros tenemos la clasificación de retiros, que es obviamente la clase 1, la cual implica que un producto pueda generar lesiones graves o muerte o daños irreversibles a quien consume el producto. Los de clase 2, los cuales puede generar lesiones importantes, pero daños temporales, es decir, que potencialmente o probablemente te vas a recuperar. Y los clase 3, que son poco probable que causen daño, pero violan las regulaciones de la FDA, ¿ok? Poco probable, no significa que no te va a pasar nada, solo que pues dada la circunstancia o la situación, es poco probable que ocurra algo, ¿no? Entonces digo, pese a eso, todavía se realizan los retiros, aunque sean clase 3, ¿no? Y hay veces que son temas nada más de impresión, justo de regulación, de indicar ciertas cuestiones que pues son más regulatorias que propiamente de inocuidad, ¿ok? Y bueno, como te decía, como ya mencionamos, la USDA se encarga del sector agropecuario y la FDA, digamos que de todo el resto de alimentos que hay. Y digamos que el FDA pues lleva la mayor parte de la información. Si un día les gustaría que revisáramos la información de la USDA, también podemos hacer una revisión. De hecho, la información de la USDA normalmente la revisamos en unos cursos que dábamos para el análisis de datos a través de las estadísticas que nos daba la USDA. Ok, entonces eso es lo que tenemos que saber. Algo importante que también tienes que saber es que normalmente el mecanismo para poder reportar un recall o para, en todo caso, notificar que tú tienes o vas a iniciar un recall, es algo a través del RFR que se llama, ¿ok? El RFR, muchachos, es el Reportable Food Registry, que es algo así como el registro reportable de alimentos, vamos a denominarlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, ese registro reportable de alimentos, pues obviamente nosotros tenemos que utilizarlo si es que somos una empresa que va a mencionarlo. De hecho, por un lado, pues tú como procesador o como empresa generar tu reporte o puedes tú como consumidor también puedes hacer una notificación aquí. Se te pregunta y llenas una especie de formulario, lo cual pues obviamente conlleva a un registro que justo es la data que nosotros tenemos, ¿no? Esto más obviamente el seguimiento que da la propia FDA. Dice aquí Sasha Aldana, ¿cuál sería el ejemplo de estos en la industria de alimentos? ¿Te refieres a un withdrawal o a qué te refieres, Sasha? Aquí estoy atento a tu pregunta, ¿de acuerdo? Que la acabo de ver.
Posteriormente, nosotros tenemos que, bueno, si nosotros damos clic en el RFR, muchachos, sale Safe Reporting Portal, que es donde tú puedes reportar no solo las cuestiones de los alimentos, sino en realidad puedes reportar muchos otros aspectos, ¿ok? Y el que a nosotros nos interesa, pues son los que tienen que ver con los alimentos de consumo humano, con los suplementos dietéticos y con la fórmula infantil, ¿no? Que es lo que son de las cuestiones más severas en la regulación, pues prácticamente de todo el mundo, ¿no? Ahora, cuando una empresa procesadora tiene dudas sobre la clasificación de un retiro, muchachos, los requisitos de reporte al RFR puede obtener orientación y respuesta de su coordinación local de retiros de la FDA, ¿ok? Entonces, digo, hay una red de soporte que te apoya. Tienes que saber que en el CFR, en el 21 CFR 117.139, tienes que, por ley, tener un plan de retiro. ¿Ok? Es un requerimiento legal si es que quieres un control, si es que requieres, perdón, un control preventivo en tu empresa. ¿Ok? Entonces, es obligatorio tener un plan de retiros para tú actuar frente a esta situación. ¿Ok? Ahora, este es el dato más importante del cual partimos el día de hoy, ¿ok? El dato más importante, bueno, aquí es la pregunta, Sasha. Claro que sí, Sasha. La clase uno va a ser, pues, por ejemplo, una bacteria enteropatógena como, por ejemplo, E. coli o 157H7. Clase 2 podría llegar a ser una bacteria más bien no tan agresiva, pero sí peligrosa, como por ejemplo en determinados casos la salmonela, aunque la salmonela también puede llegar a estar muchas veces en clase uno, o por ejemplo el Staphylococcus aureus, ¿no? Que puede potencialmente no crecer o sí, dependiendo del tipo de alimento donde esté. Algunos fragmentos, por ejemplo, también de plástico pueden ser clase 2 y clase 3 podría ser pues una falla en el etiquetado, por ejemplo, ¿no? Que no reportes como te lo pide puntualmente la regulación o que, por ejemplo, mandes producto que a lo mejor se fermenta y no debería estar fermentado, ¿no? Eso sería un clase 3, por ejemplo, que es poco probable que realmente te haga daño eso, pero pues bueno, alguien quizá pudiese ser sensible a eso y lo más probable es que no, pero podría llegar a ser, ¿no? O sea, de todas maneras es un tema que no va a ocasionar casi un daño. Fíjense, aquí el tema, muchachos, es nosotros tenemos en 21 años 35.548 casos de retiros de alimentos. ¿Ok? Quiere decir que ha habido este número de retiros de alimentos en ese país en 20 años. ¿Ok? Entonces, mucho o poco, bueno, pues eso es un poco relativo, ¿no? O sea, es un país muy grande, pero pues esto es un problema que tiene muchas implicaciones. Es un problema de salud pública, es un problema de reputación de marca, es un problema económico también, no es un problema para la seguridad alimentaria, no para la inocuidad, sino para la seguridad alimentaria, entre otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros podemos aquí entender la magnitud, o sea, que pasen 35.000 veces un evento, bueno, eso es algo interesante, ¿no? O por lo menos interesante en el sentido de que nos importa saber cuál es el impacto que tenemos en la industria. Ok, ahora, de esos 35.548 casos, muchachos, lo cierto es que la mayoría de casos, de acuerdo al estudio, que ahorita les digo quién es el autor, el 91% es por lo que se denomina en el estudio presencia de contaminantes y el 9% es por lo que se denomina error de procesamiento, ¿ok? O le llaman process issues, ¿no? Processing issues. Entonces, no, digamos, donde van a estar nuestro enfoque ahorita, el día de hoy, pues es en este de acá. Y de hecho, dentro de este, como es muy extensa la información, solo sobre los principales. ¿Ok? Entonces, nosotros buscamos entender esto de aquí, aunque vamos a mencionarlo de acá, bueno, vamos a entender a qué se refiere. Cuando nosotros vemos esos 35.000 casos en números de clase, nosotros tenemos que la clase uno, o sea, los más peligrosos, son la mayoría. Tenemos que más de la mitad del total son clase uno. Clase 2 van a ser 41.3% y clase 3 van a ser solo 5.6%.
¿Ok? Entonces, es mucho, este es el autor, muchachos, se llama David. Este artículo está nuevecito, ¿ok? Y de hecho es 2025, fíjense. No es que aquí me equivoqué, dice 2025, pero porque creo que es por la forma en que se va a publicar o se va a dar de alta en la revista, es público en este momento ese artículo. Entonces, aquí hay un pequeño error por eso, nada más. Ahí les se los comento. Ok, luego, em, vamos a ver. De estos muchachos dijimos que es 91% y 9%, ¿verdad? De estos 91%, y más bien de los del 100%, lo vamos a categorizar en 11 grupos, ¿ok? 11 grupos son los siguientes. Ojo, no se usa en este estudio, muchachos, no se usa el clásico, la clasificación más general, que es puros químicos, puros biológicos y puros físicos. En realidad, sí hay algunas categorías que las ponen como individuales por la relevancia que tienen, ¿ok? Y por la forma en que se etiqueta y se categoriza desde la FDA, porque la información está, reitero, está basada en lo que dice la FDA. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos 11 grupos en total, de los cuales un 91 son por presencia de contaminantes, dijimos, y las 5 categorías que desglosan esta sección de aquí es por número 1, alérgenos, número 2, contaminantes biológicos, número 3, contaminantes químicos, número 4, objetos extraños y número 5, colorantes alimentarios no declarados. ¿Ok? Si se dan cuenta, por ejemplo, colorantes y alérgenos fácilmente pueden ir en contaminantes químicos. Pero reitero, es un poco por cómo lo etiquetó y en todo caso lo presentó también el autor. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esto, lo cual me parece interesante porque ayuda a desglosar, entender a qué se refiere. Este de aquí también está muy desglosado, pero este sí está muy grande y este, digamos, por efecto práctico, sí nos lo menciona así. Ok, aquí son más de 20 grupos microbianos los que tienen problemas, aunque 4 son los principales. Posteriormente, tenemos el error de procesamiento, muchachos. Aquí tenemos issues en las buenas prácticas de manufactura, issues en el HACCP, issues en la fabricación, ¿verdad? Podemos tener problemas de error de etiquetado o error de etiquetado. Ok, aquí independientemente de la naturaleza, por supuesto. Y tenemos problemas de refrigeración, así como subprocesamiento. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que todo esto es apenas el 9%. O sea, ¿me interesa? Claro que me interesa, porque yo soy un procesador o potencialmente ustedes son procesadores. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es, dónde quepo o cómo me aplica esto a mi instalación? Miren, esto que están viendo aquí en la pantalla es la estadística general de este estudio, ¿ok? De aquí sale que son, para empezar, déjenme ponérselos en rojo para que lo vean bien. Aquí está. Ok, dijimos que eran 35,000, los cuales representan el 100%, o sea, son 35,548 casos. Y dijimos que lo categorizamos en dos tipos de categorías generales, que son, número uno, los contaminantes que están en los productos y número dos, los errores de procesamiento. ¿Ok? Dentro del grupo que está en los productos de los contaminantes, nosotros tenemos obviamente 5 categorías que ya habíamos visto cuáles son. Si nosotros vemos a grandes rasgos los porcentajes, el mayor grupo, la mayor cantidad de problemáticas son entre estos dos, ¿ok? Que son los alérgenos y los, eh, la contaminación biológica. Muy, pero muy por encima de la contaminación biológica. O sea, la contaminación biológica por sí solita representa la mitad de más de los 35,000 casos, muchachos. Quiere decir que los principales problemas que tenemos en la industria son de contaminación biológica. ¿Ok? De ahí le sigue ¿qué? Pues de ahí le siguen los alérgenos. ¿Ok? Si tratáramos a los alérgenos como contaminación química, sería de hecho también la segunda causa en general, pero en realidad por sí sola es el 28% del problema. ¿Ok? El tercero en importancia viene a ser los materiales extraños, muchachos, la contaminación física. Y finalmente, el cuarto
bueno, no finalmente, sino el cuarto más bien, es el tema de contaminación química, ¿ok? Y el último en esta categoría, pues, es los colores no declarados, sí, colorantes alimentarios no declarados. Ok, entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí está en efecto la mayoría de los problemas. Sin embargo, aunque acá en porcentaje por tema de redondeo, no aparecen en ceros, aunque sí hay casos, por supuesto. O sea, problemas de buenas prácticas, 3%. Problemas de hazard, 95%, 95 casos. Problemas de procesamiento, 140. Ok, problemas de etiqueta, 851 casos, que representa el 2%. Asimismo, los problemas de refrigeración y, en última instancia, el procesamiento, digamos, que se quedó a medias, por así decirlo, ¿no? O sea, no, el incorrecto procesamiento cuando no aplicas bien medidas de control, ¿ok? O procesamientos letales. Entonces, nosotros tenemos esta es la información general, muchachos. Ahora, fíjense, tú tienes que entonces dijiste que por contaminantes es el 91% y por errores de procesos el 9%. Ok, si nosotros analizamos por tipo de retiro, la mayoría en los tres casos, ok, ya sea clase 1, clase 2 o clase 3, es por tema de ya contaminantes en los alimentos, más que por propiamente errores de procesamiento. Lo cierto es que cuando uno aborda los errores de procesamiento, pueden ser, o sea, pueden estar y pueden llegar a estar ligados. No es una regla, pero pueden estar ligados a que un contaminante esté presente, por supuesto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la contaminación biológica, la de alérgenos y la contaminación química, muchachos, fueron las principales causas de los retiros de clase 1, lo que indica que estos problemas pues representan el mayor riesgo de salud a los consumidores. Ahora, fíjense, ¿ok? Si lo separáramos por clase, muchachos, que está aquí, ¿verdad? Y las 11 categorías son pues básicamente el que mayor riesgo tiene es siempre el riesgo biológico, ¿ok? No es que los otros no tengan riesgo, claro, solo que si es que lo comparas, o sea, aquí como da 100 es 80, 18 y 2, o sea, en biológicos el 80%, la mayoría son clase 1. ¿Ok? En el resto de problemas que tenemos son clase 2. ¿Ok? De hecho, nada subestimados los datos de acá, ¿eh? No significa que porque aquí hay 82%, el 7% de los que pasa acá no es mal, ¿verdad? Porque puede estar asociado a peligros que ocasionen un daño severo en la salud de las personas. Y este es el gráfico que resume la exposición de nuestro estudio, muchachos. ¿Ok? Quiere decir que entonces nosotros tenemos la principal problemática que tenemos en la industria por problemas de inocuidad va a ser la contaminación biológica. ¿Ok? Que es el 48%. Si revisamos dentro de esto, vamos a darnos cuenta, que ahorita se los voy a decir, pero se los adelanto, nos vamos a dar cuenta que hay dos, pero son cuatro en total los principales, los que ocasionan el 90% de todo este bloque azul. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Salmonella y listeria, muchachos. Salmonella y listeria es el gran problema de la industria en estos momentos. E. coli también, pero no en la proporción de estos. ¿Ok? Y el Clostridium botulinum también, pero no en la proporción de estos. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso para nuestros tipos de producto, especialmente si manejas ready to eat. ¿Ok? Si manejáramos por contaminante individual, definitivamente el que se los lleva es los alérgenos, porque es un gran problema, es un tercio prácticamente, es casi un tercio de los contaminantes que tenemos aquí, que es el 28.2%. ¿Ok? Entonces, nosotros también tenemos que cuidar el tema de los alérgenos. ¿Ok? Los objetos extraños son el 7.3, los contaminantes químicos vienen a ser el 5.2. ¿Ok? Aquí los problemas de buenas prácticas de manufactura son el 2.5, el error de etiquetado es el 2.4, los colorantes no declarados son el 2.2, los problemas de refrigeración son el 2.1, los problemas de procesamiento, de poco procesamiento le voy a denominar así, 1.3,
Los problemas de fabricación general, digamos, son punto 4 y el más pequeñito, punto 3, los HACCP issues. Ok, los problemas con el HACCP, que es el dato más pequeño que tenemos. Ahora, abordando los principales, solo vamos a abordar los principales porque es un documento muy extenso. Les reitero, si quieren, si les gustaría que abordáramos más este ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que tener eso en cuenta, muchachos. Ok, dice Sasha, en harina nixtamalizada de maíz, ¿se puede desarrollar Listerio salmonella? Pues es que la nixtamalización es un proceso muy agresivo. Y no voy a decir que no, porque no, sí que no soy experto en harina de maíz, pero pues yo considero que si es que se nixtamaliza, que es un proceso muy agresivo alcalino, luego se muere, luego se seca, o sea, luego tienen que ser secados, la verdad es que creo que es poco probable, porque y aparte no es un insumo que sea ready to eat, ¿ok? El problema de la listeria y a veces la salmonela es que nosotros pasan por procesos que ya no tienen etapas letales. Entonces la harina de maíz normalmente se va a convertir literalmente en una tortilla que pasa por un proceso térmico, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un poco más de seguridad. La listeria está asociada por ejemplo, los vegetales, puede llegar a estar asociada a la contaminación medioambiental, la salmonela a los productos cárnicos, a los productos de origen animal, a los productos como las nueces también, las semillas, por ejemplo, están asociadas a la salmonela. Es complicado, digo, habría que estudiar pura salmonela o pura listeria para tener en cuenta un poquito la microbiología en cada caso, ¿no? Es algo interesante, a mí me gustó mucho ese tema. Ahora, entendamos que las alergias alimentarias, muchachos, pueden causar respuestas inmunológicas dañinas a componentes específicos que en el caso particular de los alérgenos tal cual reportados en la FDA son proteínas naturales, ¿ok? Son proteínas que nosotros tenemos por naturaleza y por origen de nuestros alimentos, ¿ok? Hay algo que se llama la FALPA, muchachos. Si no la conocen, la pueden buscar perfectamente y les va a dar información importante. Y hay 9 alérgenos. A la FALPA acaba de añadir el año pasado al sésamo como el noveno alérgeno de preocupación importante. O sea, no significa que no haya más alérgenos, ¿eh? Significa que esos son los principales. La estadística mayoritaria está aquí. ¿Ok? Y es la leche, por supuesto, los huevos, el pescado, los crustáceos, ¿verdad? Las nueces de árbol, los cacahuates, el trigo, la soya y el sésamo. Esos son los 9 alérgenos mayoritarios en los productos alimenticios. ¿Ok? Dependiendo de la regulación, también podrán encontrar otros datos. O sea, hay otros que manejan más alérgenos reconocidos como relevantes. ¿Ok? Ahora, de los alérgenos, de todos los retiros que hubo, muchachos, 10.009 incidentes en total tienen que ver con los alérgenos. Son muchos, pues, como les digo, casi es un tercio, son un montón. Entonces, dentro de los alérgenos, los mayoritarios, no los únicos, quiero recalcar, aquí 2009 le puse, es 2005, disculpen, acá está, es la leche, muchachos. El problema es la leche, los huevos, el trigo y los cacahuates. Aquí está casi el 80%, un poquito más del 80%, a ver, 9, sí, casi el 80%. De hecho, y la soya también se incluiría, donde estaría casi el 80% de esto. Ok, o sea, sí, que aquí en estos 4 son los que, pues por motivos de formulación o de fabricación o etc., podemos tener contaminación de contacto cruzado en esta instalación. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son, o sea, realmente nos manejan todos, ¿verdad? Pero ahí está la estadística. Digo, obviamente, si tú estás en una planta cuyas las estadísticas son las más bajitas, no significa que no te aplique, por supuesto que te va a aplicar. Solo que estoy mencionándoles los grupos que causan más problemas. Ahora, en contaminación biológica, muchachos, cuando tenemos, por ejemplo, listeria o algunos herobares de salmonela, ¿verdad? Estos dos están prohibidos en cualquier nivel de alimentos y superficie de contacto desde la regulación estadounidense. En otras regulaciones, si quieren un día se los enseño,
pero en algunos tipos de alimento donde no representa un riesgo de crecimiento, la listeria puede llegar a estar permitida en ciertos niveles. ¿Ok? En Estados Unidos no. En Estados Unidos está totalmente, eso que acabo de decir no aplica a todo, ¿eh? Es específico, bien específico. Entonces, aquí nosotros tenemos que cuando se tiene estos cerobares en los productos o en las superficies de contacto directo, muchachos, se puede llegar a considerar que nuestro alimento está adulterado. En Estados Unidos, un alimento adulterado no solo es un alimento que está contaminado por sí que valga la redundancia, con contaminantes físicos, ¿ok? Sino más bien eh, Mm, tiene que ver con contaminantes también que puedan aumentar el valor de un producto, perdón, que puedan reducir en todo caso el valor de un producto. Y en este caso, si tiene algo que pueda hacer daño al producto, se le considera ya adulterado. Entonces puede conducir a un retiro obligatorio eso. ¿Ok? Por eso es que no tenemos que tener esta situación. Posteriormente tenemos las toxinas y las infecciones, muchachos. La contaminación biológica, acuérdense que dependiendo del grupo microbiano, puede generar o toxinas o más bien puede ser un problema de una infección o la combinación, de hecho. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en algunos productos como el Staphylococcus aureus, la presencia de su enterotoxina está prohibida. ¿Ok? Aunque en ciertos niveles, como por ejemplo en los lácteos y en los pescados, puede llegar a ser permisible, ¿ok? Pero lo que está totalmente prohibido es las enterotoxinas. Y está permisible en niveles, ¿eh? Muchachos, en ciertos niveles que indican o que es poco probable que con esa densidad se produzca la toxina todavía, o que lo producido sea algo que pueda repercutir, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta el grupo microbiano. Ahora, es lógico, muchachos, que algunas fábricas se enfrenten patógenos en materias primas contaminando entornos de procesamiento. ¿Ok? La mayoría de estos microorganismos puede o provenir del ambiente o provenir desde nuestros trabajadores, ¿verdad? Y cuando se instalan, pues obviamente ya en ese momento, pues de ahí en la instalación puede llegar a ver un tema. O sea, no hay más. O viene desde afuera o lo traemos nosotros. O sea, normalmente muchas materias primas están en el campo. Y en el campo sabemos que aunque haya buenas prácticas agrícolas, no necesariamente significa que no va a venir nada, ¿verdad? Hay mucha manipulación, hay mucho riesgo, entonces sí tenemos que tener cuidado. Por eso es que requerimos monitoreo ambiental continuo, un diseño sanitario adecuado, muchachos, documentar las acciones preventivas y correctivas, la educación del personal para minimizar los riesgos y, por supuesto, garantizar la inocuidad. Ahora, ya vamos a la estadística dura, ¿ok? En los peligros biológicos hubo 17,078 incidentes. Es un montón, o sea, es como decimos, es casi la mitad de estos problemas, ¿ok? Es casi la mitad de la problemática que hay en la industria. Por lo tanto, nosotros tenemos que el, este, mm, este problema, muchachos, está asociado a esto principalmente, estos cuatro grupos, que es la listeria monocitógenes, los diferentes cerobares de salmonela, los diferentes cerobares de coli también, y el Clostridium botulinum. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí está el 90%. No son los únicos. Ahorita les digo, no les puedo enseñar todos porque tenemos que ir uno por uno, pero en general aquí está la problemática. Y si se dan cuenta, especialmente ¿dónde? Entre estos dos. ¿Ok? Eso sí, digo, depende mucho la situación y el cerobar inclusive, pero eh, la tasa de mortalidad, por ejemplo, de algunos puede ser más alta, aunque no necesariamente esté presente más en el mercado, como por ejemplo el de la Escherichia coli, que si te toca el cerobar, el O157H7 o el O126, pues son normalmente agresivos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta a estos grupos microbianos, especialmente si nuestros productos están asociados a esos estadísticamente o históricamente. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que este hallazgo, muchachos, resalta la importancia de los controles específicos para estas especies, como por ejemplo el monitoreo ambiental. Hay que estar constantemente buscándolo. Por ahí se acaba de actualizar el tema de la listeria monocitógenes en la Unión Europea. Si quieren un día lo revisamos, me dejan aquí en el chat si es que quieren que lo revisemos un día o que busquemos, por ejemplo, en Estados Unidos existe el programa de Seek and Destroy,
para justo, no la canción de Metallica, sino el Seek and Destroy, para la destrucción de justo de listeria, porque listeria es un problema, es un dolor de cabeza y que genera muertes todos los años, déjame decirte. Ok, entonces es un problema grave. Obviamente, la implementación del HACCP, muchachos, o de los controles preventivos, según sea el caso, y prácticas rigurosas de higiene para reducir los riesgos de contaminación y, en este caso, la incidencia de los retiros. ¿Ok? Entonces, vamos a lo siguiente. Fíjense cómo ha evolucionado conforme el tiempo el tema de la listeria, la listeriosis, los outbreaks y, en este caso, los recalls de. O sea, parece que va aquí, pero aquí, ¿qué está pasando, muchachos? Se está yendo a la alza en el 23. Desde el 21, el 22 subió, el 23 subió y habría que ver, habría a ver si en la fin de año tengo me da la ansiedad por contar cuántos casos ya tenemos este año de listeriosis. Ok, y en este caso también de salmonela, entre los dos, vaya. Ok, entonces es algo que está incrementando otra vez. Si se dan cuenta, realmente el comportamiento general es este. ¿Ok? Aquí pareciera que se estabiliza, pero aquí no me gusta que 2 años consecutivos esté a la alza. Y este año, ahorita, si les digo cuántos casos de listeriosis hay, no me lo van a creer. O sea, hay muchos, hay varios, ustedes lo mismo los pueden checar. En el otro 10%, muchachos, hay otras 22 especies. ¿Ok? Que tienen que ver pues con bacterias relacionadas a las enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Ok? ¿Cuáles son? Son un montón. Digo, habría que revisar uno por uno. Un día si quieren les podemos ver todo lo de este estudio solamente qué grupos bacterianos, pero o sea, nada del otro mundo. Bueno, en general nada del otro mundo. O sea, son las bacterias de importancia sanitaria de siempre. ¿Ok? Que Bacillus cereus, que Yersinia, Shigella, ese tipo de bacterias. Ok, luego los objetos extraños. Los objetos extraños en los alimentos incluyen materiales como metal, madera, tierra, piedra, etcétera, ¿no? Angélica Márquez, ¿en México hay publicaciones como No, desafortunadamente no. No, no hay datos muy generales, Angélica. Yo soy muy, bueno, por lo menos yo que digo, nos dedicamos a la inocuidad, pues normalmente revisamos mucha información y no, o sea, por lo menos así de detallado, no. Es que no tenemos un sistema de reporte como el que se tiene en la FDA. Entonces, no. Y si lo hay, no es público, ¿eh? O sea, a lo mejor yo no lo he visto y existe, ¿no? Yo creo que sí existe. Yo creo que hay datos, o sea, pero el otro día intenté buscar información epidemiológica en México y encontré algo solo sobre enfermedades que eran problemas estomacales, pero, o sea, no dice, no explica, no da el desglose. Entonces, y te manda como una especie de instituto, no me acuerdo, no recuerdo muy bien porque hice una investigación hace poco. Y lo cierto es que no, muchachos, no, ni siquiera me dejaba entrar a ese sitio adicional. Entonces, no sé si sea información privada o algo. Yo he buscado varias veces y información tan extensa como esta, no. Lo que sí puede haber es, por ejemplo, que hay luego estudios de que estudio de la incidencia de E. coli en la región de tal parte de tal estado, de tal municipio. No, ese tipo de cosas yo sí he visto, pero algo tan, digamos, a nivel federal, no. Por lo menos, repito, a nivel epidemiológico, no. Si alguien lo ha visto tan descrito como esto, le pediré el favor de que me lo diga, porque yo particularmente en detalle no he visto, he visto datos genéricos, generales, más que genéricos. Ok, entonces, los productos agrícolas, muchachos, también pueden estar contaminados, pues como por ejemplo con tierra, con astillas, ese tipo de materiales que se pueden ir en los alimentos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que en temas de contaminantes físicos, de materiales extraños, tenemos 2.602 incidentes. ¿Ok? Entonces, de esos 2.602 incidentes, muchachos, los principales, ¿ok? Están causados ¿por quién? Por el metal, el plástico, los materiales extraños que pueden ser de diversas naturalezas y el vidrio. O sea, por estos cuatro. ¿Ok? Aquí está el grueso del problema. Obviamente no es que los demás no importen, que quiero que quede claro eso. ¿Ok? O sea, pero pasan con muy poca frecuencia en 20 años. O sea, por ejemplo, insoluble particle, pues no sabemos a qué se refiere exactamente, ¿no? O sea, simplemente no se disuelven y
ha pasado una vez en 20 años. ¿Ok? Entonces, donde vemos que está lo prioritario y realmente aquí digamos, los tres más grandes es el metal, el plástico y los materiales extraños, que estos pueden provenir de nuestra instalación. La mayoría de estos es clasificado como categoría número 2, o sea que pueden causar un daño, aunque en pocas veces la muerte, pero claramente hemos visto que sí puede haber problemas, incluso la muerte, aunque sí, obviamente en menor densidad que un peligro biológico, ¿no? Posteriormente, dentro de la contaminación química, muchachos, pues los químicos pueden dividirse en toxinas naturales, en contaminantes ambientales, en residuos agroquímicos, en tóxicos de procesos de alimentos y en químicos añadidos intencionalmente. ¿Ok? Estas categorías están reguladas, por supuesto, por la FDA, ¿ok? Que mantiene una base de datos sobre sustancias y las secciones del CFR que las cubre. ¿Ok? Entonces, la FDA nos puede decir que legalmente no está permitido, que se considera que un alimento pueda estar adulterado también. Ahora, existen diversas regulaciones para químicos prohibidos en alimentos o aprobados en todo caso como aditivos alimentarios. ¿Ok? Por otro lado, otro tipo de contaminantes, como por ejemplo los pesticidas, más bien están regulados por la EPA en Estados Unidos, muchachos. ¿Ok? Y obviamente, pues nosotros podemos buscar estos límites si es que nuestros productos especialmente van para allá. La estadística general de esto es que en total hubo 1.863 incidentes, ¿verdad? De los cuales nosotros tenemos una prevalencia el que más veces ocurrió fue los sulfitos, muchachos. Ok, ojo, aquí acuérdense, aquí no están declarados propiamente los colorantes no aprobados y los, ¿cómo se llama esto? Los alérgenos, ¿no? Entonces, salvo esas dos especificaciones, de acuerdo al estudio y las estadísticas que nos da, lo que prevalece aquí, el problema está en los sulfitos, en el cloranfenicol, que es un antibiótico no autorizado, y el plomo, muchachos, que el otro día tuvimos una charla de plomo. Si quieren saber sobre plomo, ahí hay una charla que tenemos sobre algunos casos que hay, especialmente en la canela y en la cúrcuma, es que se usa como adulterante, ¿ok? Y que es tóxico, neurotóxico, de hecho. Esta tabla, por supuesto, está incompleta, es una tabla muy larga, pero digo, aquí era más que nada para presentarles los datos más contundentes, que son los primeros 4 o 5, ¿ok? Ok, obviamente hay otro tipo de causas, muchachos, como decíamos, los eh, problemas con buenas prácticas de manufactura, que es Current Good Manufacturing Practices, los problemas con el HACCP, por supuesto, y por supuesto los problemas de etiquetado, refrigeración y su procesamiento pueden ser otro tipo de problemáticas, pero en menor proporción que lo que nosotros vemos, ¿ok? Si nosotros viéramos los gráficos de los problemas que hay con respecto a los retiros, muchachos, ya sea por los contaminantes o por problemas de procesamiento, nosotros vemos que ciertamente de manera general, en realidad el número de retiros sí está disminuyendo. Ya vimos que en el caso de la listeria ya está levantando, ¿no? Esperemos que este año se estabilice o que por lo menos se estabilice o que por lo menos baje. Si no implica que está habiendo un descontrol por algún motivo en particular, ¿no? O N motivos etcétera. Pero en general los retiros sí han cambiado. Lo cierto es que no sé si lo sepan, pero a partir del 2011, por ahí hubo, acuérdense, la actualización de la ley FISMA, muchachos. Entonces, yo creo que o sea, mi razonamiento, porque no lo dice particularmente el artículo, o si lo dice no lo llegué a visualizar, es que después de la FISMA, bueno, lo que se implementado todo esto, los problemas más bien ya se empiezan a controlar hasta cierto punto, claro. ¿Ok? Acá yo particularmente acá no creo que sea por el tema de que no había problemática, sino más bien yo creo que no se registraba. ¿Ok? Entonces, digamos que para mí lo realista es esto, o sea, a partir de aquí, que donde se empieza a ver que hay un gran número de problemas porque se está registrando la información y aquí, por ejemplo, si se mantiene la dinámica del registro y en este caso de la política sanitaria de ese país, pues obviamente sí podemos llegar a apreciar una disminución de los retiros. Okay, que esto es por años, ¿eh? O sea, quiere decir que en un año, el 2023, por ejemplo, hubo más de 1.500 retiros.
Ok, en el peor año, de acuerdo a este registro, hubo más de 2.500. Entonces, pues depende mucho de la situación, muchachos. Y pues bueno, ese es nuestra charla del día de hoy. Espero que les haya funcionado, les haya gustado. Va a quedar la grabación. Les recuerdo que somos una consultora de inocuidad alimentaria que nos dedicamos a la implementación de sistemas de gestión y si en realidad cualquier tema que tenga que ver con la inocuidad alimentaria, muchachos, nosotros lo que hacemos pues tenemos varios servicios, tenemos varias cuestiones en las que podemos ayudarles en sus empresas, que es justo para certificar su sistema de gestión de inocuidad. Obviamente en tema de consultoría, pero si necesitan una recomendación de cada certificadora, también podemos ayudarle. Pero normalmente les ayudamos a implementar o a verificar o a auditar su sistema de gestión en diferentes modelos, incluidos los de GFSI, incluidos algunas reglas de Estados Unidos. Y en México, para Tematif, por ejemplo, buenas prácticas de manufactura, también nos puede llegar a aplicar, ¿no? Les podemos ayudar con eso, también el tema de capacitación, que como saben, de hecho ahorita ya me tengo que ir porque tenemos un taller de HACCP ahorita, y pues bueno, trabajamos todos los modelos de GFSI en diversos rubros de la cadena de suministro. Entonces, pues nos ayudaría que nos sigan en nuestros grupos, ¿no? Si alguien aquí no está registrado en el grupo, los invito. Aquí es donde checamos, en el link que está ya sea en el Facebook Live o aquí en este, muchachos, es donde ponemos todas nuestras fechas de este tipo de charlas. Entonces ahí pueden registrarse. También si necesitan auditoría o si necesitan un tema analítico, especialmente justo en el tema microbiológico, les podemos ayudar a la detección de ciertos patógenos, a validar sus puntos críticos de control si es que son de reducción de patógenos o a simplemente a medir microbiológicamente o también monitoreos ambientales. Entonces, si necesitan ese tipo de detalles, inclusive el tema de diseño y construcción de plantas, les podemos apoyar con eso, muchachos. Entonces, les agradezco a todos la presencia. Estos son nuestros medios de contacto si es que necesitan algo. Y pues bueno, nada más voy a leer una pregunta. Si hay una pregunta, por favor, díganos, por favor, si es que hay alguna pregunta. Aquí si hay una pregunta, dice, qué son lo que se declaran en la etiqueta que puede contener? ¿Qué son los que se declaran? No sé, Nicolás, si te refieres a algo particular. Si es que sí, nada más indícamelo, por favor. Y semillas de sésamo, dice aquí. Ok. Semillas de sésamo, sí. Sí, o sea, el sésamo es una semilla que es como no sé cómo, ¿alguien sabe el nombre del sésamo? Sí lo sé, pero se me olvidó, es un nombre. El sésamo es el que viene en el pan de hamburguesa. ¿Cómo se llama esa, esa semillita? ¿Cómo se llama? Bueno. Ándale, la ajonjolí. Exacto. Exacto, exacto, la ajonjolí. Sí, se me fue por un momento, pero les agradezco mucho su presencia, muchachos. Bueno, pues cuídense mucho a todos los que están viendo. Les dejo aquí los contactos y pues bueno, ya saben, en el grupo o en la otra parte, pues nos podemos ver. Cuídense mucho y si es que alguien aquí está en el taller, pues allá nos vemos, ¿no? Muy bien, cuídense.